Le damos la palabra con mucho gusto a Martín Paolucci. Él es licenciado en Sociología, es profesor de Filosofía y Relaciones Internacionales aquí en la República Argentina, en Buenos Aires. El tema con el cual inicia y participa en este conversatorio es Entre muros y algoritmos, pensar los últimos 30 años en clave contradictoria. Con gusto te escuchamos, Martín, te damos unos 20 minutos para que puedas exponer. Gracias. Perfecto, Norberto, muchísimas gracias a vos, a Pedro, a Yuri, bueno, y obviamente al centro que ha permitido la realización de este conversatorio. Quiero, bueno, obviamente decirles que estoy muy a gusto de poder participar con ustedes, sobre todo por el hecho de, primero, de tener una audiencia latinoamericana y poder haber hecho este encuentro, si se quiere, entre dos países tan importantes para la región y, bueno, poder pensar todos estos problemas que estamos diciendo en conjunto, que creo que es algo sumamente importante en este momento. Antes de comenzar mi exposición, quiero retomar algo que decía Pedro. Yo creo que la cita textual la busqué ahora, aclaro, creo que es de la que sostenía Antonio Gramsci, era que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Y un poco de eso quiero hablar yo, digamos, ¿no? No solo voy a hablar de los monstruos, voy a hablar también de lo que yo considero, acá en una clave un poco más subjetiva, las posibilidades luminosas, si se quiere, que traen estos últimos 30 años, y bueno, qué buen momento para pensarlo, si no en estas cuarentenas, sobre todo acá en América Latina, ¿no? Que ha frenado el tiempo, tal como decías vos, Norberto, y nos permite pensar más tranquilamente lo que nos ha llevado hasta acá, y como bien también decía Pedro, no se puede entender sino de otra manera el problema de la cuarentena y de las pandemias del coronavirus si no se piensa en la globalización, digamos, ¿no? En esta etapa, la globalización existe hace muchísimo tiempo, pero sobre todo en esta etapa de la globalización, en este capitalismo tardío, donde hay una concatenación absoluta, no solo en lo económico y en el flujo de personas, por ejemplo, turistas, sino también en algo que brevemente voy a mencionar, y ojalá que me pueda llegar con el tiempo, y es la cuestión también, por ejemplo, de las redes sociales, de la comunicación, cómo eso ha cambiado tanto la forma en que funciona el mundo. Pero bueno, voy a volver, digamos, a mi vieja exposición, previo a lo que decía Pedro, y lo que yo quiero mencionar es algo que he tratado en distintos artículos que he publicado en la prensa, pero sobre todo algo que trabajo de manera cotidiana en mis clases, y es lo contradictoria que es la época en la que estamos viviendo. Y por eso utilicé esta contradicción, digamos, la quise expresar en dos palabras que sirven como metáforas. Por un lado los muros y por el lado el algoritmo, ¿no? Los muros, ¿a qué me refiero con los muros? Los muros expresan de alguna forma tanto los muros reales, uno que ustedes en México conocen muy bien, que es el muro entre Estados Unidos y México, pero tantos otros muros que han surgido en el mundo. Pienso en el muro cada vez más grande que hay entre Israel y los territorios palestinos, y tantos otros muros más, pero sobre todo los muros teóricos, los muros ideológicos, los muros sociales. Y acá hablo de el surgimiento frente al avance de la globalización de respuestas políticas, a mi entender, y acá también voy a ser subjetivo, no me voy a basar tanto en datos sino en opiniones, sumamente reaccionarias y conservadores, respuestas identitarias, respuestas que generan muros invisibles, muros basados en lo étnico, basados en la nacionalidad. Acá vuelvo con el conflicto que hay hoy en día entre Trump y México, o entre el trumpismo y México, o incluso también del lado mexicano, el nacionalismo del gobierno mexicano, ¿no? Y por otro lado, otra respuesta, a mi entender también negativa, y acá hablo un poco por eso de los monstruos que decía Gramsci, que es la respuesta posmoderna, sumamente elitista a estos problemas que estamos mencionando, ¿no? Una respuesta, podríamos llamarla más progresista, por izquierda, que considera en los últimos 30 años, pero bueno, sobre todo en los últimos 15, que lo único importante son determinadas libertades culturales. Una respuesta que también termina siendo identitaria, justamente porque privilegia las identidades particulares sobre la cuestión global, que vuelvo con lo que dije antes, ¿no? La globalización ha puesto lo global y ha puesto una mayor homogeneidad en todos los lugares del mundo de manera, digamos, cabal, ¿no? Cada vez mayor, y es algo irreversible. Y, como decía antes, lo identitario también es conservador a su manera, esta cuestión identitaria más por izquierda, más posmoderna. Y yo creo que esta respuesta, al igual que la respuesta tradicionalista, va en contra de los presupuestos más progresivos del iluminismo, de la modernidad,
que fueron de alguna manera los que, digamos, llevaron a la sociedad a la posibilidad primero de la globalización económica y sobre todo yo creo que la clave de los últimos 30 años que ha sido, por eso la idea del algoritmo, la revolución científico-técnica en lo digital, ¿no? El algoritmo, como saben, es un concepto matemático que se refiere a un conjunto de reglas que permiten realizar cómputos y procesar datos. Y es de alguna manera el emblema, sobre todo yo pienso en el algoritmo de plataformas como Google, el emblema de este cambio tan fenomenal que ha producido en nuestra vida lo digital, ¿no? Y yo quería, por ejemplo, expresar esto en un ejemplo, ¿no? Estos últimos 30 años han producido un cambio tan fenomenal que ni la más afiebradamente de un escritor de ciencia ficción yo creo que lo podría haber anticipado, ¿no? Pensemos en películas como 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Cuando mostraba que había colonias humanas en la Luna o en Marte, ahora no me acuerdo dónde, pero luego uno miraba otras cuestiones técnicas, ¿no? Con las cuales convivían los astronautas, y uno ve cuánto más moderno es la tecnología que utiliza cualquier ciudadano de a pie en cualquier ciudad medianamente importante del mundo. Ahora yo quería expresar la contradicción que mencioné antes con una idea, ¿no? Por ejemplo, una ficción. Pensemos que hoy podríamos mandar desde un país como Luxemburgo, o desde Estados Unidos, o desde Francia, algún país del mundo desarrollado, un WhatsApp a una persona que está en un rincón sumamente pobre de países como Burundi o Níger, ¿no? Y eso llegaría en instantes, ese WhatsApp. Ahora, al mismo tiempo uno tiene esta tecnología que permite hacer eso, y por otro lado tenemos que en el lugar donde estaría enviándose el mensaje, o al revés, una persona vive en un mundo que es postindustrial, que está hipertecnologizado, un mundo que pese a, y acá también voy a opinar, están enmarcados en una sociedad capitalista, donde la explotación se vive de manera muy confortable, y ese mensaje le llega, o la respuesta en viceversa, a una persona que vive en condiciones probablemente premedievales. Persona que probablemente, lo peor de todo es que no vive absolutamente en condiciones premedievales, sino que vive en condiciones premedievales en algunos temas, en algunas cuestiones, digamos, estructurales, materiales, pero en otras cuestiones también probablemente padece lo peor de la modernidad. Y acá también voy a pensar como ejemplo ese tan querido país en el cual viven Yuri y Pedro, y bueno, Norberto creo que has vivido mucho tiempo, que es México, digamos, ¿no? En México uno puede ver las dos caras de la moneda, ¿no? La globalización ha llevado a una interconexión que genera que, bueno, por ejemplo, el mercado de drogas estadounidense fomente una presión, inunde de dólares, inunde de demanda de no solo drogas peligrosas, sino de todo ese comercio, inunde de armas, y por otro lado, la gente que vive del otro lado de la frontera, digamos que reaccionan de esta demanda, viven muchas veces en condiciones que son premodernas, ¿no? Pienso en algunos lugares del sur de México sobre todo, pero también podría ser del norte, ¿no? Y cómo esa miseria, incluso en barrios como Tepito, en Ciudad de México, genera una mano de obra para este fenómeno tan globalizador como es el narcotráfico y tan reaccionario, como decía antes, ¿no? Por lo tanto, me parece que es interesante esta contradicción que decía antes. Justamente, ¿no? Alcanzamos un grado inimaginado de desarrollo productivo, y esto convive con la realidad de millones de seres humanos que viven en condiciones paupérrimas, y al mismo tiempo hay una utopía, digamos, que se dio en los últimos, o por lo menos que al inicio de los últimos 30 años se había dado cuando, digamos, se dio la caída del muro de Berlín, que era, con el avance globalizador iba a venir no solo una liberalización económica, sino una liberalización, digamos, un avance de las libertades individuales, del liberalismo en lo que se refiere a democracias y demás. Bueno, lo que ha demostrado la realidad es otra cosa, claramente, ¿no? Como dije antes, los efectos de la globalización han generado no un desarrollo en lo más progresivo, sino que casi siempre han detentado en respuestas contradictorias, en respuestas reaccionarias, en respuestas conservadoras ante esto. Se me ocurren muchísimos ejemplos, como mencioné antes algunos, pero podría mencionar más. Por ejemplo, un fenómeno como el Brexit, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado? El año 91, ¿no? El momento del fin de la historia de Francis Fukuyama, que podríamos haber tenido en el año, creo que 2014, empezó el proceso, la separación de la Unión Europea de Gran Bretaña, ¿no? Cuando todo lo que todo indicaba era que la Unión Europea iba a ser cada vez más grande, más fuerte, ¿no?
y se ha dado todo lo contrario. Ahora, esto es una cosa que para mí es importante también pensar, ¿no? Antes mencioné las respuestas, ¿no? La respuesta más conservadora, más reaccionaria, que es tan fuerte y que sobre todo ha sido muy fuerte en los últimos años, ¿no? También pensemos, como dije antes, Trump, Bolsonaro, Orban, un fenómeno que tiene un discurso que parece como progresista, pero en realidad es mucho más parecido a Orban o a Trump, que es, por ejemplo, el separatismo catalán, ¿no? Algo que genera una absoluta división entre la clase trabajadora española. Y por el otro lado, como dije antes, esa respuesta posmoderna que no da cuenta de lo que yo considero, y acá también estoy opinando, pero creo que hay datos que lo sustentan, que es la contradicción principal, que sigue siendo la contradicción, y lo era antes del comienzo de este último ciclo de 30 años, y lo sigue siendo hoy, que son, por un lado, la contradicción entre el capital y el trabajo, la explotación del capital hacia el trabajo, y por otro lado, la opresión estatal. Cuando digo esto, no estoy diciendo o no estoy negando digamos, el estado de bienestar o cosas por el estilo, sino que me refiero a cómo ese estado de bienestar o esa asistencia estatal tiene como contraparte casi siempre herramientas de control social y demás. Y lo que estamos viendo hoy en día es que digamos, la respuesta, ni siquiera revolucionarias, pero reformistas o progresistas, frente a primero los debes de la globalización, la cuestión negativa que tiene la globalización, ¿no? El aumento de la desigualdad, como todo proceso además en el capitalismo de desarrollo de las fuerzas productivas, digamos, el capitalismo nació de esa manera, ¿no? El nacimiento de las fábricas implicó un aumento en la explotación fenomenal de los trabajadores, ¿no? Que pasaron de ser trabajadores agrarios a trabajadores industriales, ¿no? En países como Inglaterra y otros. Bueno, estos debes que tiene la globalización siempre en los últimos 30 años han tenido casi siempre respuestas, como dije, reaccionarias, conservadoras. Y se ha dado algo que para mí es tremendo, que es, y acá voy a hablar un poco de la cuestión luminosa o la cuestión positiva. La globalización tiene varios aspectos, ¿no? Uno es que conecta, como dije antes, de manera irreversible, cada vez más a millones de trabajadores en todo el mundo. Y borra, y empieza a borrar, por lo menos en lo productivo, las fronteras. Vuelvo con el ejemplo de México. Digamos, el Tratado de Libre Comercio mexicano, entre México, Estados Unidos y Canadá, que ahora bueno, fue reformulado, eso no lo conozco bien, porque Trump metió su cuchara proteccionista ahí, digamos, destruyó, por lo menos en lo productivo, las fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá. Digamos, y generó algo que yo considero que es positivo, que es conectar a trabajadores de un lado y del otro de la frontera en un proceso productivo continuo. Ahora, esto no ha sido aprovechado por las izquierdas mundiales, todo lo contrario, sino que es visto, por ejemplo, por los movimientos no global, ¿no? Desde un lugar de cierta unidad con los capitales más débiles, y como dije antes, por movimientos ya de tipo identitarios, racistas, de un nacionalismo extremo, donde se busca, digamos, la separación entre los trabajadores de un lado y del otro, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Entre los, entre comillas, mexicanos narcotraficantes, como decía México, los bad hombres, los violadores, ¿no? Y por el lado mexicano también, ¿no? La vieja izquierda nacionalista mexicana que dice, ¿no? Del otro lado están los gringos, los gringos nos llenan de sus autos, creo que se llaman los autos chocolate acá, Norberto, Pedro o Yuri me pueden corregir. Digo, todo eso, o compran, o los gringos, que también es cierto igual, lamentablemente, digo, los gringos nos exigen, nos piden a gritos cocaína, nosotros les mandamos la cocaína, nos mandan armas, ¿no? Se llevan los dólares y nos envían armas. Bueno, esa es la respuesta que ha habido. Ahora, yo considero que existe acá, o hay una semilla que ha plantado la globalización, que es muy positiva, que es, como dije antes, esta interconexión, y esta posibilidad, que eso se va viendo igual de a poco, de similitudes, de vínculos, y como dije antes, de una eliminación en lo productivo de las fronteras, que es sumamente positivo, porque acerca a las personas. Y esto se ve igual, digo, se habla de la Mexamérica, ¿no? En el caso de México, o Mejamérica, si quieren. Está estimado, ¿no? ¿Cuántos millones de personas hablarán español en Estados Unidos, ¿no? Digamos, la condición de lo latino,
la influencia de la comida, ¿no? Pienso en cosas que no van tanto en lo político, pero yo creo que tienen mucha más importancia de la que pensamos. El hecho de que, por ejemplo, ahora me voy un poco a América Latina, pero en Alemania la comida más popular sea el doner kebab, lo que, no sé, ustedes en México, el taco pastor es medio así, como nosotros acá en Argentina llamamos el shawarma, ¿no? Es una comida que trajeron los inmigrantes turcos. Ahora, la extrema derecha en Alemania cada vez es más fuerte, una extrema derecha con tufillos nazis. Y al mismo tiempo la comida más popular es el doner kebab. O sea, de algún modo la globalización tiene estas dos caras, y a mi entender lo que los movimientos de lucha por la emancipación, nosotros en nuestra condición, si se quiere, de intelectuales, digamos, no estaríamos viendo mayoritariamente las posibilidades luminosas, las cuestiones positivas que tiene esto. Otra cuestión, y acá voy al tema de los algoritmos, tiene que ver, como dije antes, con la revolución científico-técnica en lo digital. Nunca antes en la historia, probablemente, hubo tanta posibilidad de lograr un movimiento emancipatorio exitoso, porque nunca antes estuvimos tan conectados. Algo fáctico. Y esto, repito, también se ve en cuestiones alejadas de la política. Por ejemplo, algo que ni siquiera conozco bien, pero son esos juegos, esos videojuegos en red, donde juegan millones de personas, donde yo sé que se hacen foros de discusión, donde hay latinoamericanos, personas de países asiáticos, personas de países europeos, estadounidenses, donde hay hasta un invento de jergas de distintos idiomas nuevas. Se ve también en el fenómeno del deporte, digamos. Hay una posibilidad, como nunca, de la realización, de la concreción de un movimiento emancipatorio, humanista, internacionalista, y pareciera ser por ahora que nunca estuvimos tan lejos de ello, ¿no? Porque las redes sociales hoy parecieran ser más herramientas de propagación de discursos de odio o de persecución que de emancipación, ¿no? Pienso muchísimos ejemplos también. Digo, yo en mi caso soy argentino, pero nací en Italia, bueno, soy medio una cosa y medio la otra. En Italia nunca ha avanzado tanto la xenofobia como en el último tiempo, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo esa globalización, como dije, acerca cada vez más a las personas. Pensemos una cosa, ¿no? A principios del siglo XX había tanto el comunismo como el anarquismo eran un fenómeno de carácter mundial. Vuelvo con México, ¿no? Pensamos el asesinato de Trotsky, pero también podemos pensar los movimientos anarquistas. En el caso de México también los hermanos Flores Magón. O sea, había una complementariedad absoluta entre millones de trabajadores de todo el mundo con herramientas tecnológicas muy precarias, cartas, periódicos, igual se llegaba. Digo, pienso también en la Argentina. En la Argentina hubo un momento en la década del 20 donde en la Patagonia y en el norte de la provincia de Santa Fe, que es una provincia en el norte del país, que es el límite con el Chaco, o sea que sería el norte de la Argentina, un lugar donde hace mucho calor y un lugar donde hace mucho frío, como es la Patagonia, en esos dos extremos había al mismo tiempo movimientos anarquistas masivos que luchaban por conquistar derechos sociales y demás, y que a diferencia de esta izquierda posmoderna, no pedían por favor a papá Estado, subsidios, prebendas, sino que al contrario lo enfrentaban y conseguían legislaciones positivas. Bueno, ¿qué sería equiparable en masividad a eso hoy? Ningún movimiento emancipatorio o humanista de ese tipo existe hoy con fuerza. Lo único parecido es algo sumamente siniestro como es el fundamentalismo islámico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro movimiento hay de miles, cientos de miles o hasta millones de personas interconectadas que comparten más allá de su origen social, su origen étnico, su origen, no sé, racial, si cosa semejante existiera, su idioma, ¿no? Bueno, eso existe. Entonces, eso es una metáfora para mí de lo que es esta globalización y este momento histórico. Quedan unos pocos minutos, Martín. Dale, voy cerrando. Yo quería pensar desde ese lugar. Entonces, ¿cuáles serían la visión a futuro, lo que se podría germinar como algo positivo y que podríamos pensar bien en el medio de esta crisis mundial vinculada con el coronavirus y las cuarentenas? Bueno, eso es pensar desde un lugar positivo todo lo que ha dejado la globalización en lo que refiere a interconexión, tanto económica como comunicacional. Y tratar de combatir los mensajes de odio y demás, que bueno, por ahora lamentablemente esas parecen ser las respuestas ante de estos últimos 30 años en lo político y también obviamente en lo productivo. Bueno, termino por acá y escucho a los demás expositores.
Muy bien, muchas gracias, Martín. Un gusto haberte escuchado, después vamos a sacar algunas conclusiones.